Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, una que involucra a dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente nos centraremos en unas declaraciones recientes de Kerem Bürsin que han levantado muchas cejas y generado un intenso debate. Ellos querían más nuestra ruptura con Hande. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué querían esa ruptura? ¿Qué implica esto para la relación pasada y el futuro de estos dos artistas? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta sorprendente revelación. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos las últimas noticias, análisis y chismes más jugosos del espectáculo, y no querrán perderse nada. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar al día. Ahora sí, vamos directo al grano. Las palabras de Kerem Bürsin han abierto una caja de Pandora. Cuando un actor de su calibre habla de presiones externas o de deseos ajenos respecto a una relación tan mediática como la que tuvo con Hande Erçel, la curiosidad se dispara. Kerem, conocido por su carisma y su franqueza, insinuó en una reciente aparición pública que hubo fuerzas externas que desearon activamente que su relación con Hande llegara a su fin. Esta afirmación no solo alimenta las teorías de conspiración que siempre rodean a las parejas de celebridades, sino que también nos hace reflexionar sobre la complejidad de mantener una vida privada cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. Para entender la magnitud de estas declaraciones, debemos recordar brevemente la historia de Kerem y Hande. Ambos saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja cuya química traspasó la pantalla. El público se enamoró perdidamente de ellos, tanto en la ficción como en la vida real. Su relación se convirtió en un fenómeno y sus seguidores, conocidos como Hande Kerem, los apoyaron incondicionalmente. Sin embargo, como suele ocurrir en Hollywood y en otras industrias del entretenimiento, las relaciones de alto perfil a menudo enfrentan presiones inimaginables. Se rumoreaba, se especulaba, pero hasta ahora, las causas de su eventual separación habían sido un misterio, atribuidas a las típicas diferencias o a la incompatibilidad de horarios y estilos de vida. Pero las palabras de Kerem sugieren algo mucho más orquestado. ¿Quiénes podrían ser esos ellos a los que se refiere Kerem? Las posibilidades son variadas y francamente un poco alarmantes. Podrían ser personas dentro de la industria, como productores, directores o ejecutivos de canales, que quizás vieron la relación como una distracción o un obstáculo para sus carreras o proyectos. Quizás temían que una relación estable pudiera afectar la percepción de los personajes o la dinámica de futuros proyectos. O tal vez, y esto es una especulación, pero no deja de ser una posibilidad, podrían ser rivales o personas con intereses creados en verlos separados, ya sea por celos profesionales o personales. La industria del entretenimiento puede ser un campo de batalla, y a veces, las estrategias van más allá de la actuación. Otra perspectiva a considerar es la presión de los propios fans, aunque esto suena un poco contradictorio si ellos querían la ruptura. Sin embargo, a veces las expectativas de los fans pueden ser tan abrumadoras que pueden influir, directa o indirectamente, en las decisiones de los artistas. Si una parte del fandom se cansaba de la relación, o si surgían rumores negativos, esto podría haber sido aprovechado por otros para generar más ruido y, quizás, presionar a la pareja. Pero la frase "querían más nuestra ruptura" suena deliberada, como si hubiera un deseo activo de que sucediera, no solo una indiferencia o una falta de apoyo. Es importante recalcar que Kerem Bürsin no dio nombres específicos. Al mantenerlo en el ámbito de lo general, deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones y alimenta la intriga. Esta estrategia, ya sea intencional o no, mantiene a la audiencia enganchada y especulando. Y esa especulación, amigos, es lo que hace que estas noticias sean tan fascinantes. Nos permite imaginar las tramas dignas de una telenovela detrás de las cámaras. La cuestión fundamental aquí es, ¿qué impacto tuvo esta supuesta presión en Kerem y Hande? ¿Les afectó a nivel personal, profesional, o a ambos? Cuando dos personas están en el ojo del huracán mediático, cada paso en falso, cada decisión, se magnifica. Si efectivamente hubo una presión externa para que rompieran, esto añade una capa de complejidad a su separación que va más allá de la simple incompatibilidad personal. Podría significar que tuvieron que tomar decisiones difíciles bajo coacción.
o que la relación se vio forzada a terminar por motivos que escapaban a su control. Pensemos en la carga emocional que esto implicaría. Estar en una relación pública es ya de por sí un desafío. Añadirle la sensación de que hay personas que activamente desean tu fracaso amoroso puede ser devastador. Podría generar desconfianza, ansiedad y resentimiento, no solo hacia los ellos anónimos, sino también, potencialmente, hacia la propia industria y la vorágine mediática que los rodea. Y si ambos, Kerem y Hande, eran conscientes de esta presión, esto pudo haber afectado su dinámica como pareja. Tal vez se sentían acorralados, o que su amor era un campo de batalla. Desde un punto de vista profesional, las implicaciones también son significativas. Si ellos eran parte de la industria, su deseo de ruptura podría haber estado motivado por agendas laborales. Quizás querían separar a la pareja para que pudieran ser emparejados con otros actores, o para que se enfocaran más intensamente en sus carreras individuales sin la distracción de una relación pública. Es un mundo de intereses contrapuestos y a veces, las relaciones personales se convierten en peones en juegos de poder más grandes. Las declaraciones de Kerem también abren un debate sobre la privacidad de los famosos. ¿Hasta qué punto tienen derecho a mantener sus vidas privadas? ¿Y qué responsabilidad tienen los medios y el público para respetar esa privacidad? La línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa en la era de las redes sociales y la información instantánea. Cuando una pareja como Kerem y Hande se convierte en un ícono para millones de personas, es fácil olvidar que detrás de esos rostros hay seres humanos con sus propias emociones, vulnerabilidades y luchas. Personalmente encuentro fascinante cómo estas revelaciones nos obligan a mirar más allá del cuento de hadas. Nos recuerdan que incluso las historias de amor más románticas, aquellas que capturan la imaginación del público, pueden estar plagadas de obstáculos invisibles. Las palabras de Kerem Bürsin no son solo un chisme más, son una ventana a las presiones que enfrentan las celebridades y un recordatorio de que a veces, los finales no son tan simples como parecen. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Es probable que Kerem Bürsin sea interrogado más a fondo sobre estas declaraciones en futuras entrevistas y quizás, solo quizás, revele más detalles. Sin embargo, es posible que también prefiera mantener un velo de misterio, dejando que la audiencia imagine las posibilidades. En cuanto a Hande Erçel, hasta el momento no ha reaccionado públicamente a las palabras de Kerem. Su silencio también puede ser interpretado de muchas maneras. Podría significar que prefiere mantenerse al margen, o que está procesando sus propios sentimientos al respecto. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha reavivado el interés en la pareja y en su historia. Los fans, los medios y los curiosos estarán esperando cualquier nueva pista, cualquier confirmación o negación. Y mientras tanto nosotros seguiremos analizando cada palabra, cada gesto, porque en el mundo del espectáculo, a veces, las declaraciones más sutiles son las que generan el mayor impacto. En resumen, la revelación de Kerem Bürsin de que hubo personas que querían más nuestra ruptura con Hande ha arrojado una nueva luz sobre la compleja dinámica de su relación pasada. Sugiere que presiones externas, posiblemente de la industria del entretenimiento, jugaron un papel en su separación. Esto nos invita a reflexionar sobre la invasión de la privacidad, las agendas ocultas y las dificultades de mantener una relación bajo el implacable escrutinio público. Nos recuerda que detrás de las cámaras, las historias pueden ser mucho más complicadas de lo que vemos en la pantalla. Y así llegamos al final de este análisis tan intrigante. Hemos explorado las posibles implicaciones de las declaraciones de Kerem Bürsin y las distintas interpretaciones que surgen de ellas. Espero que hayan encontrado este vídeo tan fascinante como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Quién creen ustedes que eran esos ellos? ¿Creen que las presiones externas realmente tuvieron un gran impacto en la relación de Kerem y Hande? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos sobre estos temas. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis como este, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de los entresijos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.